La provincia de Córdoba tiene un gran objetivo: ser quien albergue el único partido del Mundial 2030 que se va a disputar en el país. Es que FIFA y Conmebol confirmaron que Argentina, Paraguay y Uruguay serán locales de los partidos inaugurales de ese certamen, que continuará en España, Portugal y Marruecos. Si bien aún es pronto para la selección de sedes, en Argentina ya hay estadios que buscarán organizar ese único partido. El gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, presentó de manera oficial el proyecto para ampliar el estadio. Durante la presentación del proyecto, realizada en el mismo estadio, estuvieron presentes funcionarios y los presidentes de los clubes más importantes de la provincia, quienes dieron el visto bueno para la realización de las modificaciones. El Estadio Mario Alberto Kempes, anteriormente conocido como Estadio Córdoba y popularmente llamado Estadio Olímpico Chateau Carreras, comenzó a construirse en 1975 con el objetivo de ser una de las sedes del Campeonato Mundial de Fútbol Argentina 1978. Con una capacidad para 47.851 espectadores, se inauguró el 16 de mayo de 1978 con un partido entre la selección argentina y un combinado de la Liga Cordobesa. Durante 2010 y 2011 el estadio pasó por una remodelación. El campo se hundió 4 metros, los icónicos marcadores instalados para el Mundial de 1978 fueron reemplazados por modernas pantallas de video. Se construyeron nuevas gradas para mejorar la mala vista causada por la forma poco profunda del estadio y se aumentó la capacidad a 57.000 espectadores. Todas estas mejoras han tenido como objetivos mejorar las visuales al campo de juego y aumentar su capacidad alojando a la totalidad de los espectadores sentados, respondiendo a las nuevas normas internacionales establecidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y por la FIFA. Fue reinaugurado el 26 de junio de 2011, apenas 5 días antes del inicio de la Copa América 2011. Después de la Copa, las gradas quedaron completamente cubiertas. La mayoría de equipos de fútbol de Córdoba tienen sus propios estadios, pero suelen preferir jugar en este recinto por su tamaño y comodidad, sobre todo cuando se disputan partidos importantes que atraen a grandes multitudes. Desde la Copa América del 2011, el estadio se muestra como uno de los mejores del país y del continente, con buena vista en todos los sectores y todas las comodidades para disfrutar de un buen espectáculo. Entre las modificaciones más notorias de la remodelación, se incluyen la construcción de nuevos palcos y el acercamiento de las tribunas hacia el campo de juego con la eliminación de la pista de atletismo. Además, se cambiará todo el sistema lumínico, se refaccionará el museo, se agregarán 2 niveles de estacionamiento y se construirá un restaurante al pie del terreno de juego. A su vez, quedarán cubiertas las 4 tribunas, habrá nuevos palcos en 2 niveles con capacidad para 1.800 personas con núcleos circulatorios y ascensores, nuevos baños y áreas de servicios en todas las tribunas, renovación del área mixta, nuevo museo del deporte y área administrativa, y un nuevo restaurante con terraza y vistas a la cancha principal, entre otras modernizaciones. El costo de las remodelaciones costarán alrededor de los $30 millones y aumentarán la capacidad del estadio de 57.000 a 72.000 espectadores, convirtiendo al Kempes en el segundo estadio más grande del país, detrás del más monumental de River Plate. Las obras podrían extenderse durante los próximos 2 años, y de acuerdo a lo explicado, los trabajos de remodelación y ampliación no impedirán que se continúe utilizando el estadio, teniendo en cuenta que varios equipos hacen de local en el Kempes. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del proyecto de ampliación y remodelación del Estadio Mario Alberto Kempes? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.